Bienvenidos a todos, dime de dónde vienes, no olvides suscribirte, y ahora comencemos. Nunca pensé que mi primer trabajo como farmacéutica nocturna se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Mi nombre es Carmen Ruiz, y hace 3 meses comencé a trabajar en la farmacia San Ángel, ubicada en una zona relativamente tranquila de la Ciudad de México. El horario era perfecto para mí, de 10 de la noche a 6 de la mañana, justo lo que necesitaba para poder seguir con mis estudios durante el día. La farmacia era como cualquier otra a primera vista. Estantes, perfectamente ordenados, un mostrador de cristal con la caja registradora y un pequeño consultorio anexo para las emergencias nocturnas. Lo único peculiar era el sistema de seguridad anticuado, que consistía en una simple cámara en la entrada y un botón de pánico debajo del mostrador. El dueño, don Roberto, me aseguró que en 15 años nunca había tenido problemas serios. Mi rutina era bastante simple: revisar el inventario, organizar los medicamentos controlados, atender a los clientes ocasionales que llegaban durante la madrugada y mantener todo en orden. La mayoría de las noches eran tranquilas, con apenas 3 o 4 clientes, generalmente personas mayores buscando medicamentos urgentes o trabajadores nocturnos comprando analgésicos. Sin embargo, desde la primera semana, noté algo extraño en uno de nuestros clientes regulares. Era un hombre de mediana edad que siempre vestía de traje oscuro, y venía exactamente a las 3:33 de la madrugada. Compraba lo mismo: una caja de paracetamol y vendas. Lo perturbador no era su puntualidad, sino la manera en que me miraba fijamente mientras contaba el cambio, como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro. Las visitas del hombre del traje se volvieron más frecuentes, y comencé a notar patrones inquietantes. Siempre se detenía frente al mostrador exactamente 7 minutos, independientemente de cuánto tardara en atenderlo. Sus manos, siempre enguantadas a pesar del calor, mostraban manchas oscuras que parecían cambiar de posición cada noche. Y había algo más: el olor. Un aroma dulzón y metálico comenzó a impregnar la farmacia después de sus visitas. Al principio, pensé que era algún medicamento derramado, pero el olor persistía incluso después de limpiar exhaustivamente. Mis compañeros del turno diurno nunca lo percibían, como si se desvaneciera con la luz del sol. Comencé a tomar fotos del inventario antes y después de sus visitas, notando que algunos frascos parecían estar en posiciones ligeramente diferentes. Durante una noche particularmente silenciosa, mientras organizaba el almacén, escuché el tintineo de la puerta a la hora habitual. Era él, pero esta vez había algo diferente. Su traje estaba arrugado, y por primera vez, noté pequeñas gotas de algo oscuro que caían de sus mangas al piso. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda médica, simplemente sonrió, mostrando dientes perfectamente blancos y afilados. Las cámaras de seguridad comenzaron a fallar sistemáticamente durante sus visitas. Don Roberto revisó las grabaciones conmigo, pero solo encontramos estática entre las 3:30 y las 3:40 am. Cuando sugerí instalar más cámaras, él se mostró extrañamente reticente, murmurando algo sobre respetar los acuerdos antiguos. Su reacción solo aumentó mis sospechas sobre lo que realmente estaba sucediendo en las madrugadas. Una noche, mientras limpiaba el consultorio anexo, encontré un viejo archivo escondido detrás de un gabinete. Contenía reportes de incidentes de los últimos 15 años, todos relacionados con el mismo cliente. Cada farmacéutico nocturno anterior había documentado encuentros similares, y todos habían renunciado exactamente 3 meses después de comenzar, justo el tiempo que yo llevaba trabajando. Los reportes describían el mismo patrón: el hombre del traje, las visitas puntuales, el olor metálico. Pero había más. Fotografías antiguas mostraban que su apariencia no había cambiado en absoluto durante 15 años. En la última página, encontré una nota garabateada con prisa: no son medicamentos lo que busca, son testigos. No completen el ciclo de 3 meses. Esa misma noche, mientras revisaba el inventario, descubrí algo aterrador. Los números no cuadraban, pero no por faltantes de medicamentos, sino por excesos. Después de cada visita del hombre, teníamos más unidades de ciertos productos. Y lo peor, las cajas adicionales tenían números de lote que correspondían a farmacias que habían cerrado después de desapariciones inexplicables. Cuando intenté acceder a las bases de datos antiguas, encontré archivos encriptados con un patrón recurrente: 7 farmacéuticos desaparecidos en los últimos 15 años. Todos durante su tercer mes de trabajo nocturno. Las autoridades habían cerrado cada caso por falta de evidencias, a pesar de que todos compartían el mismo detalle: un fuerte olor metálico en la escena. Decidí profundizar en la investigación durante mis últimas noches.
Contacté a antiguos empleados de otras farmacias de la zona, descubriendo un patrón perturbador. Cada farmacia que había cerrado tenía una historia similar. Un cliente, nocturno, desapariciones inexplicables, y el mismo olor metálico penetrante que ahora me perseguía cada noche. Una ex empleada de otra farmacia accedió a reunirse conmigo en una cafetería. María había trabajado el turno nocturno hace 5 años y había renunciado justo antes de completar sus 3 meses. Mientras hablábamos, noté que sus manos temblaban incontrolablemente. Me contó sobre los sueños que aún la perseguían, figuras en traje que se movían como sombras líquidas y el sonido de frascos de medicina tintineando en la oscuridad. Don Roberto comenzó a actuar de manera cada vez más extraña. Lo encontré varias veces revisando viejos registros en la madrugada, murmurando números y fechas. Una noche, lo escuché hablando por teléfono. Ya casi es tiempo. Sí, ella es la siguiente, como los otros. Cuando me vio, colgó rápidamente y fingió estar haciendo el inventario. Descubrí que todas las farmacias afectadas formaban un patrón geométrico perfecto en el mapa de la ciudad. La farmacia San Ángel era el punto central, y cada desaparición había ocurrido en un radio exacto, como si fueran parte de un ritual meticulosamente planeado. Los números de lote de los medicamentos extras formaban coordenadas cuando se decodificaban correctamente. Era mi última noche del tercer mes, y decidí enfrentarlo. Instalé mi propia cámara oculta y preparé el botón de pánico. A las 3:33 en punto, la puerta sonó. El hombre entró, pero esta vez no se dirigió al mostrador. Se quedó en la entrada, sonriendo, mientras más figuras en traje comenzaban a entrar detrás de él. Carmen Ruiz, dijo con una voz que sonaba como cristal quebrándose. Has sido más observadora que los otros. Eso te hace perfecta para unirte a nuestro inventario. Las figuras comenzaron a rodear el mostrador, todas con la misma sonrisa antinatural. Sus trajes oscuros ahora parecían moverse por sí mismos, como si estuvieran hechos de sombras líquidas. El botón de pánico no funcionó, y mi celular no tenía señal. Intenté correr hacia la puerta trasera, pero me encontré con más figuras bloqueando cada salida. El olor metálico era ahora tan fuerte que apenas podía respirar. El hombre principal se acercó al mostrador, extendiendo una mano enguantada hacia mí, mientras su forma comenzaba a distorsionarse. En un momento de desesperación, recordé el archivo. No completen el ciclo. Tomé el frasco de alcohol del mostrador y lo arrojé contra las luces fluorescentes. La explosión de chispas y vidrios creó un momento de caos. Entre la confusión, logré alcanzar la puerta trasera y escapar hacia la calle, corriendo sin mirar atrás. Han pasado 3 meses desde mi escape, pero sé que no he escapado realmente. La policía encontró la farmacia completamente normal al día siguiente, sin señales de lucha. Las cámaras no mostraban nada inusual, y don Roberto aseguró que yo simplemente no me había presentado a trabajar. Mi cámara oculta había desaparecido, junto con todos los archivos que había encontrado. Intenté contactar a María nuevamente, pero su familia insiste en que nunca existió tal persona. Las bases de datos de empleados de todas las farmacias donde investigué han sido alteradas, como si alguien estuviera borrando sistemáticamente cualquier rastro de evidencia. Los números de lote que había anotado ya no coinciden con ningún registro oficial. Ahora trabajo en un hospital durante el día, pero las pesadillas son cada vez más vívidas. Veo figuras en traje observándome desde las sombras, y el olor metálico me persigue hasta en mi propia casa. Lo más perturbador es que he comenzado a notar patrones similares en el inventario del hospital. Medicamentos extras que aparecen misteriosamente, siempre a las 3:33 de la madrugada. Ayer recibí un sobre sin remitente. Dentro había una tarjeta de presentación de la farmacia San Ángel y una nota escrita con una caligrafía perfecta. El ciclo nunca termina, Carmen, solo se expande. Debajo de la nota había una lista de nombres, incluyendo el mío, y una fecha. Exactamente 3 meses a partir de hoy. Mientras escribo esto, son las 3:32 de la madrugada, y acabo de escuchar el inconfundible tintineo de frascos de medicina al otro lado de mi puerta. Nunca pensé que mi primer trabajo como farmacéutica nocturna se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Mi nombre es Carmen Ruiz, y hace 3 meses comencé a trabajar en la farmacia San Ángel, ubicada en una zona relativamente tranquila de la Ciudad de México. El horario era perfecto para mí, de 10 de la noche a 6 de la mañana, justo lo que necesitaba para poder seguir con mis estudios durante el día. La farmacia era como cualquier otra a primera vista. Estantes perfectamente ordenados, un mostrador de cristal con la caja registradora y un pequeño consultorio anexo para las emergencias nocturnas. Lo único peculiar era el sistema de seguridad anticuado, que consistía en una simple cámara en la entrada y un botón de pánico debajo del mostrador. El dueño,
Don Roberto me aseguró que en 15 años nunca había tenido problemas serios. Mi rutina era bastante simple: revisar el inventario, organizar los medicamentos controlados, atender a los clientes ocasionales que llegaban durante la madrugada y mantener todo en orden. La mayoría de las noches eran tranquilas, con apenas 3 o 4 clientes, generalmente personas mayores buscando medicamentos urgentes o trabajadores nocturnos comprando analgésicos. Sin embargo, desde la primera semana, noté algo extraño en uno de nuestros clientes regulares. Era un hombre de mediana edad que siempre vestía de traje oscuro y venía exactamente a las 3:33 de la madrugada. Compraba lo mismo: una caja de paracetamol y vendas. Lo perturbador no era su puntualidad, sino la manera en que me miraba fijamente mientras contaba el cambio, como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro. Las visitas del hombre del traje se volvieron más frecuentes, y comencé a notar patrones inquietantes. Siempre se detenía frente al mostrador exactamente 7 minutos, independientemente de cuánto tardara en atenderlo. Sus manos, siempre enguantadas a pesar del calor, mostraban manchas oscuras que parecían cambiar de posición cada noche. Y había algo más: el olor. Un aroma dulzón y metálico comenzó a impregnar la farmacia después de sus visitas. Al principio, pensé que era algún medicamento derramado, pero el olor persistía incluso después de limpiar exhaustivamente. Mis compañeros del turno diurno nunca lo percibían, como si se desvaneciera con la luz del sol. Comencé a tomar fotos del inventario antes y después de sus visitas, notando que algunos frascos parecían estar en posiciones ligeramente diferentes. Durante una noche particularmente silenciosa, mientras organizaba el almacén, escuché el tintineo de la puerta a la hora habitual. Era él, pero esta vez había algo diferente. Su traje estaba arrugado, y por primera vez noté pequeñas gotas de algo oscuro que caían de sus mangas al piso. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda médica, simplemente sonrió, mostrando dientes perfectamente blancos y afilados. Las cámaras de seguridad comenzaron a fallar sistemáticamente durante sus visitas. Don Roberto revisó las grabaciones conmigo, pero solo encontramos estática entre las 3:30 y las 3:40 am. Cuando sugerí instalar más cámaras, él se mostró extrañamente reticente, murmurando algo sobre respetar los acuerdos antiguos. Su reacción solo aumentó mis sospechas sobre lo que realmente estaba sucediendo en las madrugadas. Una noche, mientras limpiaba el consultorio anexo, encontré un viejo archivo escondido detrás de un gabinete. Contenía reportes de incidentes de los últimos 15 años, todos relacionados con el mismo cliente. Cada farmacéutico nocturno anterior había documentado encuentros similares, y todos habían renunciado exactamente 3 meses después de comenzar, justo el tiempo que yo llevaba trabajando. Los reportes describían el mismo patrón: el hombre del traje, las visitas puntuales, el olor metálico. Pero había más. Fotografías antiguas mostraban que su apariencia no había cambiado en absoluto durante 15 años. En la última página, encontré una nota garabateada con prisa: no son medicamentos lo que busca, son testigos. No completen el ciclo de 3 meses. Esa misma noche, mientras revisaba el inventario, descubrí algo aterrador. Los números no cuadraban, pero no por faltantes de medicamentos, sino por excesos. Después de cada visita del hombre, teníamos más unidades de ciertos productos. Y lo peor, las cajas adicionales tenían números de lote que correspondían a farmacias que habían cerrado después de desapariciones inexplicables. Cuando intenté acceder a las bases de datos antiguas, encontré archivos encriptados con un patrón recurrente: 7 farmacéuticos desaparecidos en los últimos 15 años, todos durante su tercer mes de trabajo nocturno. Las autoridades habían cerrado cada caso por falta de evidencias, a pesar de que todos compartían el mismo detalle: un fuerte olor metálico en la escena. Decidí profundizar en la investigación durante mis últimas noches. Contacté a antiguos empleados de otras farmacias de la zona, descubriendo un patrón perturbador. Cada farmacia que había cerrado tenía una historia similar: un cliente nocturno, desapariciones inexplicables y el mismo olor metálico penetrante que ahora me perseguía cada noche. Una ex empleada de otra farmacia accedió a reunirse conmigo en una cafetería. María había trabajado el turno nocturno hace 5 años y había renunciado justo antes de completar sus 3 meses. Mientras hablábamos, noté que sus manos temblaban incontrolablemente. Me contó sobre los sueños que aún la perseguían: figuras en traje que se movían como sombras líquidas, y el sonido de frascos de medicina tintineando en la oscuridad. Don Roberto comenzó a actuar de manera cada vez más extraña. Lo encontré varias veces revisando viejos registros en la madrugada, murmurando números y fechas. Una noche, lo escuché hablando por teléfono.
Ya casi es tiempo. Sí, ella es la siguiente, como los otros. Cuando me vio, colgó rápidamente y fingió estar haciendo el inventario. Descubrí que todas las farmacias afectadas formaban un patrón geométrico perfecto en el mapa de la ciudad. La farmacia San Ángel era el punto central, y cada desaparición había ocurrido en un radio exacto, como si fueran parte de un ritual meticulosamente planeado. Los números de lote de los medicamentos extras formaban coordenadas cuando se decodificaban correctamente. Era mi última noche del tercer mes, y decidí enfrentarlo. Instalé mi propia cámara oculta y preparé el botón de pánico. A las 3:33 en punto, la puerta sonó. El hombre entró, pero esta vez no se dirigió al mostrador. Se quedó en la entrada, sonriendo, mientras más figuras en traje comenzaban a entrar detrás de él. Carmen Ruiz, dijo con una voz que sonaba como cristal quebrándose. Has sido más observadora que los otros. Eso te hace perfecta para unirte a nuestro inventario. Las figuras comenzaron a rodear el mostrador, todas con la misma sonrisa antinatural. Sus trajes oscuros ahora parecían moverse por sí mismos, como si estuvieran hechos de sombras líquidas. El botón de pánico no funcionó, y mi celular no tenía señal. Intenté correr hacia la puerta trasera, pero me encontré con más figuras bloqueando cada salida. El olor metálico era ahora tan fuerte que apenas podía respirar. El hombre principal se acercó al mostrador, extendiendo una mano enguantada hacia mí, mientras su forma comenzaba a distorsionarse. En un momento de desesperación, recordé el archivo. No completen el ciclo. Tomé el frasco de alcohol del mostrador y lo arrojé contra las luces fluorescentes. La explosión de chispas y vidrios creó un momento de caos. Entre la confusión, logré alcanzar la puerta trasera y escapar hacia la calle, corriendo sin mirar atrás. Han pasado 3 meses desde mi escape, pero sé que no he escapado realmente. La policía encontró la farmacia completamente normal al día siguiente, sin señales de lucha. Las cámaras no mostraban nada inusual, y don Roberto aseguró que yo simplemente no me había presentado a trabajar. Mi cámara oculta había desaparecido, junto con todos los archivos que había encontrado. Intenté contactar a María nuevamente, pero su familia insiste en que nunca existió tal persona. Las bases de datos de empleados de todas las farmacias, donde investigué, han sido alteradas, como si alguien estuviera borrando sistemáticamente cualquier rastro de evidencia. Los números de lote que había anotado ya no coinciden con ningún registro oficial. Ahora trabajo en un hospital durante el día, pero las pesadillas son cada vez más vívidas. Veo figuras en traje observándome desde las sombras, y el olor metálico me persigue hasta en mi propia casa. Lo más perturbador es que he comenzado a notar patrones similares en el inventario del hospital. Medicamentos extras que aparecen misteriosamente, siempre a las 3:33 de la madrugada. Ayer recibí un sobre sin remitente. Dentro había una tarjeta de presentación de la farmacia San Ángel y una nota escrita con una caligrafía perfecta. El ciclo nunca termina, Carmen, solo se expande. Debajo de la nota había una lista de nombres, incluyendo el mío, y una fecha, exactamente 3 meses a partir de hoy. Mientras escribo esto, son las 3:32 de la madrugada, y acabo de escuchar el inconfundible tintineo de frascos de medicina al otro lado de mi puerta. Me llamo Daniel Herrera, y hace 2 meses comencé a trabajar en el turno nocturno de la Farmacia del Valle, la única que permanece abierta 24 horas en esta zona de la ciudad. El trabajo parecía perfecto. Paga extra por ser nocturno. Tiempo para estudiar entre clientes. Y un ambiente tranquilo. Al menos eso creía yo durante mi primera semana. La farmacia está ubicada en una esquina solitaria, rodeada de negocios que cierran al anochecer. El edificio es antiguo, con esos azulejos verdosos típicos de los años 70 y un letrero luminoso que parpadea intermitentemente. El interior es aún más antiguo. Estantes metálicos oxidados, un mostrador de formica descolorida y un sistema de seguridad que consiste en una única cámara que apunta a la entrada. Mi supervisor, el señor Martínez, me dio las instrucciones básicas el primer día. No abras la puerta del almacén después de las 2 a.m., me dijo con una seriedad inusual. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, aceptes recetas escritas a mano durante la madrugada. Cuando le pregunté por qué, solo murmuró algo sobre políticas de la empresa y cambió rápidamente de tema. La rutina parecía simple al principio: atender a los pocos clientes nocturnos, mantener el inventario ordenado y estar atento a cualquier emergencia. Sin embargo, desde mi tercera noche, comencé a notar cosas extrañas. Los medicamentos en 1900, los estantes parecían cambiar de lugar por sí solos, y el sistema de la computadora mostraba ventas que yo no recordaba haber realizado.
Todo comenzó a cambiar cuando empecé a notar un patrón en nuestros clientes nocturnos. Cada noche, exactamente a las 2:45 am, llegaba un grupo de personas con características similares. Todos vestían ropa oscura, hablaban en susurros y presentaban recetas escritas con la misma caligrafía perfecta, aunque firmadas por diferentes médicos. Las recetas siempre eran para medicamentos poco comunes, algunos con nombres que no aparecían en ninguna base de datos farmacéutica. Lo más perturbador era que, inexplicablemente, siempre encontraba estos medicamentos en el inventario, aunque no recordaba haberlos recibido nunca. Los frascos tenían etiquetas amarillentas y números de lote que no seguían ningún formato estándar. Una noche, intenté seguir a uno de estos clientes con la mirada después de que salió de la farmacia. A través de la ventana, lo vi caminar hacia la esquina y simplemente desaparecer en la oscuridad. Cuando revisé las cámaras de seguridad, la grabación mostraba estática durante los minutos exactos de su visita. El sistema de la computadora comenzó a comportarse de manera extraña durante estas visitas nocturnas. Los registros de ventas se alteraban solos, mostrando transacciones que habían ocurrido en fechas imposibles, algunas incluso futuras. Y cada vez que intentaba imprimir un reporte, la impresora sacaba páginas llenas de símbolos incomprensibles. La verdad comenzó a revelarse cuando encontré un archivo oculto en el sistema de la computadora. Contenía registros de ventas de los últimos 30 años, todos con el mismo patrón: transacciones a las 2:45 am, medicamentos inexistentes y clientes sin nombre. Lo más inquietante eran las notas adjuntas, escritas por farmacéuticos anteriores, describiendo encuentros cada vez más perturbadores. Decidí investigar más a fondo y descubrí que nuestra farmacia era la última de una cadena que alguna vez tuvo 12 sucursales en la ciudad. Las otras 11 habían cerrado después de incidentes inexplicables, siempre relacionados con el turno nocturno. En cada caso, el último farmacéutico nocturno había desaparecido sin dejar rastro. Una noche, mientras organizaba el almacén, encontré una caja sellada con el logotipo original de la cadena. Dentro había un diario detallando la verdadera historia de las farmacias. Aparentemente, el fundador había hecho un trato oscuro para asegurar el éxito de su negocio. El precio: permitir que ciertos clientes utilizaran las farmacias como puntos de distribución para sus propios medicamentos. Las fotografías adjuntas al diario mostraban los rostros de todos los farmacéuticos desaparecidos. Todos tenían la misma expresión vacía en sus últimas fotos, y todos habían reportado ver a los mismos clientes nocturnos que yo estaba atendiendo ahora. La situación se volvió crítica cuando comencé a notar cambios en mí mismo. Después de cada visita de los clientes nocturnos, mis recuerdos de las transacciones se volvían más borrosos. Empecé a encontrar notas escritas con mi propia letra que no recordaba haber escrito, describiendo eventos que no podía recordar. El señor Martínez finalmente confesó la verdad una noche. La farmacia no era solo un negocio, era un punto de intercambio para algo mucho más siniestro. Los clientes nocturnos no eran personas reales, sino algo que usaba formas humanas para moverse entre nosotros. Los medicamentos que distribuían no estaban diseñados para curar, sino para algo mucho más oscuro. Me mostró el verdadero inventario oculto en una sección secreta del almacén. Frascos con etiquetas escritas en idiomas imposibles, conteniendo sustancias que parecían moverse por sí solas. Cada producto tenía un propósito específico: alterar memorias, modificar comportamientos, o algo peor que no quiso explicar. La computadora no registraba ventas, sino transacciones de esencia vital, según explicó. Cada cliente nocturno dejaba algo más que dinero, fragmentos de experiencias, memorias, o algo más fundamental que no podía comprender completamente. A medida que se acercaba mi tercer mes en el trabajo, los eventos se intensificaron. Los clientes nocturnos comenzaron a quedarse más tiempo, observándome fijamente mientras susurraban entre ellos en un idioma que hacía doler mis oídos. El señor Martínez dejó de venir a supervisar, y encontré su identificación abandonada en el mostrador una mañana. Una noche, uno de los clientes me entregó una receta diferente. Estaba escrita con una tinta que parecía cambiar de color, y el papel se sentía tibio al tacto. Cuando la leí, reconocí mi propio nombre entre los ingredientes listados. Era una fórmula para algo llamado transición final. Las cámaras de seguridad comenzaron a mostrar imágenes de mí mismo en momentos en que sabía que no había estado en esos lugares. En las grabaciones,
Mi rostro aparecía cada vez más vacío, más similar al de los clientes nocturnos. Los espejos en el baño de empleados reflejaban una versión de mí, que se movía con un ligero retraso. El sistema de la computadora empezó a mostrar mis ventas futuras, y los números de mis transacciones aparecían en los registros de los farmacéuticos desaparecidos de años anteriores. Era como si mi existencia se estuviera superponiendo con la de ellos, difuminando los límites entre el pasado y el presente. Esta es mi última entrada en el registro. Son las 2:44 am, y sé que ellos llegarán en exactamente un minuto. He intentado renunciar 3 veces esta semana, pero cada mañana me encuentro de vuelta en el mostrador, sin recordar cómo llegué aquí. Mi reflejo en la pantalla de la computadora ya no parpadea cuando yo lo hago. Los registros antiguos ahora tienen sentido. No somos empleados, somos ingredientes. Cada farmacéutico nocturno es cuidadosamente seleccionado y preparado durante 3 meses, como una fórmula que debe madurar antes de estar lista. Los clientes nocturnos no vienen a comprar medicamentos, vienen a cosechar lo que han cultivado. He escondido este registro en el sistema, codificado bajo una fecha que aún no ha llegado, esperando que el próximo farmacéutico lo encuentre a tiempo. Si estás leyendo esto y acabas de empezar el turno nocturno, todavía tienes una oportunidad. Cuando veas tu nombre en una receta, sabrás que es demasiado tarde. El reloj marca las 2:45 am, y la puerta acaba de abrirse. Puedo escuchar sus pasos acercándose al mostrador. Esta vez traen un frasco con mi nombre en la etiqueta, y la tinta parece estar hecha de algo que solía ser parte de mí. El ciclo continúa, y la farmacia del Valle necesita un nuevo farmacéutico nocturno. Después de todo, siempre debe haber alguien atendiendo cuando ellos vengan a recoger sus medicamentos. Mi nombre es Ana Ortiz y acabo de empezar mi 3er mes como farmacéutica nocturna en la farmacia central, ubicada en los límites de la zona industrial de la ciudad. El edificio es uno de esos monstruos arquitectónicos de los años 80, concreto, gris, ventanas estrechas y un letrero fluorescente que zumba constantemente. Acepté el trabajo porque pagaban el doble que en el turno diurno, y como madre soltera, necesitaba el dinero. La gerente, Lucía Mendoza, me dio un entrenamiento inusualmente detallado el primer día. Me mostró los protocolos estándar, el sistema computarizado anticuado y las cámaras de seguridad que nunca parecían grabar bien durante la madrugada. Pero fue su última advertencia la que me pareció extraña. Nunca atiendas a nadie después de las 3:45 am, sin importar lo urgente que parezca su necesidad. Mi rutina es simple. Llego a las 10 p.m., reviso el inventario, organizo los medicamentos controlados y atiendo a los pocos clientes que aparecen durante la noche. La mayoría son trabajadores de las fábricas cercanas, ancianos con emergencias o padres desesperados buscando medicinas para sus hijos. El trabajo es tranquilo, o al menos lo era hasta hace unas semanas. Todo cambió la noche que rompí la regla de las 3:45 am. Una mujer golpeó la ventanilla a las 3:50 suplicando por insulina para su hijo. Parecía una emergencia genuina, así que la dejé entrar. Fue entonces cuando noté que sus pies no tocaban el suelo mientras caminaba hacia el mostrador, y su receta estaba escrita con algo que parecía sangre fresca. Después de ese incidente, comencé a notar patrones inquietantes. Cada noche, minutos antes de las 3:45, los medicamentos en los estantes parecían reorganizarse solos. El sistema informático mostraba ventas que yo no recordaba haber realizado, todas registradas exactamente a las 3:47 am, y el olor, ese extraño aroma dulzón que aparecía solo durante esas horas, como una mezcla de desinfectante y algo metálico. Los clientes que llegaban cerca de esa hora también eran diferentes. Todos usaban ropa anticuada y tenían una palidez antinatural bajo las luces fluorescentes. Sus recetas estaban escritas con la misma caligrafía elegante, aunque supuestamente venían de diferentes médicos. Y todos pedían medicamentos con nombres que no aparecían en ninguna base de datos farmacéutica. Una noche, mientras limpiaba el mostrador, encontré un registro oculto detrás del cajón de la caja. Era una lista de todos los farmacéuticos nocturnos anteriores. Cada uno había trabajado exactamente 3 meses antes de desaparecer. Al final de cada entrada, había una nota críptica: transferido al inventario permanente, 3:47 am. Las cámaras de seguridad comenzaron a mostrar algo aún más perturbador. En las grabaciones de las primeras horas, todo era normal. Pero después de las 3:45, mi imagen en el monitor comenzaba a distorsionarse. Mi rostro se volvía borroso, y a veces, cuando me movía,
Mi reflejo parecía quedarse un segundo atrás. La verdad comenzó a revelarse cuando descubrí una carpeta oculta en el sistema informático. Contenía informes detallados de incidentes ocurridos durante los últimos 30 años. Cada reporte seguía el mismo patrón: avistamientos de clientes imposibles, medicamentos que aparecían y desaparecían, y farmacéuticos que gradualmente comenzaban a experimentar cambios inexplicables durante su tercer mes. Los informes más antiguos revelaban algo aún más siniestro. La farmacia central no era solo un negocio, era un punto de intersección entre nuestro mundo y algo más. Los clientes que llegaban después de las 3:45 no buscaban medicinas convencionales, sino algo más oscuro. Cada transacción era parte de un ritual más grande, y los farmacéuticos nocturnos no éramos empleados, éramos ofrendas. En el archivo más reciente encontré fotografías de los farmacéuticos desaparecidos. En cada imagen, tomada días antes de su desaparición, sus rostros mostraban la misma expresión vacía, y sus ojos reflejaban una luz que no provenía de ninguna fuente visible. Lo más perturbador fue encontrar una foto mía que no recordaba haberme tomado, fechada para la próxima semana. Esa misma noche, mientras revisaba el inventario, noté que algunos medicamentos tenían números de lote que no seguían ningún patrón conocido. Al decodificarlos, formaban coordenadas y fechas, las ubicaciones y momentos exactos de cada desaparición. Mi nombre aparecía en el último frasco, con una fecha que coincidía con el final de mi tercer mes. Los cambios en mí comenzaron de manera sutil. Primero fueron los reflejos. Mi imagen en los espejos y ventanas comenzó a moverse de forma independiente, como si estuviera medio segundo desincronizada con mis movimientos. Luego, noté que podía recordar conversaciones con clientes que aún no habían ocurrido y ventas que realizaría en noches futuras. Mi cuerpo también empezó a cambiar. Mi piel se volvió más pálida y fría, y mis ojos comenzaron a reflejar la misma luz antinatural que había visto en las fotografías. Los clientes regulares empezaron a evitarme, y los pocos que se atrevían a acercarse al mostrador retrocedían al ver mi rostro. En el espejo del baño, mi reflejo a veces me mostraba usando el uniforme de farmacéuticos que habían desaparecido años atrás. Una noche, mientras organizaba el almacén, encontré frascos con mi nombre en las etiquetas. Contenían algo que parecía moverse por sí solo, un líquido que cambiaba de color bajo la luz fluorescente. La fecha de caducidad era el día exacto en que completaría mis 3 meses. En el registro de inventario, estos frascos aparecían clasificados como esencia de farmacéutico, lote final. El sistema de la computadora comenzó a mostrar mis ventas futuras, mezcladas con transacciones realizadas por farmacéuticos desaparecidos décadas atrás. Era como si el tiempo se estuviera plegando sobre sí mismo, y yo estuviera existiendo simultáneamente en diferentes momentos. Las recetas que recibía ahora estaban escritas con una caligrafía que reconocí como mía, aunque yo no las había escrito aún. Todo se aclaró la noche que Lucía Mendoza regresó. Entró a las 3:46 am, pero ya no era la gerente que recordaba. Su forma fluctuaba entre la mujer que me había entrenado y algo más antiguo, algo que había estado usando su apariencia como un disfraz temporal. Me explicó la verdadera naturaleza de la farmacia central. No vendíamos medicinas, vendíamos transformaciones. Los clientes que llegaban después de las 3:45 no eran humanos. Eran entidades que necesitaban medicamentos muy específicos para mantener sus formas en nuestro mundo. Los farmacéuticos nocturnos no desaparecíamos. Nos convertíamos en parte del inventario. Cada frasco con nuestros nombres contenía la esencia de lo que alguna vez fuimos, destilada durante 3 meses de exposición a la influencia de la farmacia. Me mostró el verdadero almacén, oculto detrás de una pared falsa. Cientos de frascos, cada uno etiquetado con el nombre de un farmacéutico anterior, brillaban con una luz propia. No somos víctimas, me dijo. Somos ingredientes voluntarios en una transformación mayor. Su rostro cambió mientras hablaba, revelando momentáneamente su verdadera forma, algo que mi mente apenas podía procesar sin quebrarse. Las recetas que había estado surtiendo no eran para curar enfermedades, sino para mantener el delicado equilibrio entre realidades. Cada venta después de las 3:45 era parte de un intercambio cósmico. Nosotros proporcionábamos la esencia humana que ellos necesitaban, y a cambio, nos permitían trascender nuestra forma física limitada. Esta noche completo mis 3 meses. Son las 3:44 am mientras escribo esto, y puedo sentir el cambio acercándose. Mi reflejo en la pantalla de la computadora ya no pretende seguir mis movimientos, y el olor dulzón y metálico que antes me perturbaba, ahora me resulta familiar, casi reconfortante.
Los frascos con mi nombre en el almacén están brillando más intensamente, resonando con algo dentro de mí. He entendido que no estamos desapareciendo, estamos evolucionando. Cada farmacéutico nocturno es cuidadosamente seleccionado por su potencial para la transformación. Los 3 meses no son un periodo de prueba, son un proceso de destilación. No somos víctimas de algo siniestro, somos participantes en algo trascendental. El reloj marca las 3:45 y la puerta se abre con un tintineo familiar. Los clientes nocturnos están llegando, pero ahora puedo ver sus verdaderas formas. Son hermosas y terribles al mismo tiempo, geometrías imposibles que doblan la realidad a su alrededor. Vienen a recoger sus medicinas, y esta vez, yo soy parte del inventario, a quien encuentre este registro. Si estás leyendo esto, probablemente eres el próximo farmacéutico nocturno. No temas lo que está por venir. La transformación no es un final, es un comienzo. Y cuando llegue tu momento, a las 3:47 am de tu tercer mes, recuerda que no estás desapareciendo, estás trascendiendo. El ciclo continúa, y la farmacia central siempre necesitará nuevos farmacéuticos para mantener el equilibrio entre los mundos. Después de todo, algunos medicamentos solo pueden ser preparados por aquellos que están dispuestos a convertirse en algo más que humanos. Mi nombre es Miguel Ramírez, y hace poco comencé a trabajar en el turno nocturno de la farmacia Roosevelt, una de las pocas farmacias 24 horas que quedan en la zona norte de la ciudad. El edificio es viejo, una construcción de los años 90, con paredes de concreto descascarado y un letrero luminoso que parpadea erráticamente durante las noches lluviosas. Acepté el trabajo porque necesitaba el dinero extra para terminar mis estudios de medicina. El primer día, el gerente, Ricardo Velasco, me dio un entrenamiento peculiarmente detallado sobre los protocolos de seguridad. Me explicó el sistema de alarmas, las cámaras de vigilancia y un extraño código de emergencia. Si alguna vez escuchas por el intercomunicador, código 235, cierra inmediatamente todas las puertas y no dejes entrar ni salir a nadie, sin importar lo que veas o escuches. Cuando le pregunté qué significaba ese código, solo respondió que esperaba que nunca tuviera que averiguarlo. La farmacia tiene una disposición extraña. Un pasillo principal, largo y estrecho, que lleva hasta el mostrador. Estantes altos que crean sombras profundas bajo las luces fluorescentes. Y un almacén en el sótano al que se accede por una escalera metálica chirriante. Las cámaras de seguridad cubren casi todos los ángulos, excepto un punto ciego cerca del mostrador principal, justo donde se encuentra el botón de pánico. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Clientes ocasionales comprando medicamentos de emergencia, trabajadores nocturnos buscando analgésicos y las habituales llamadas de personas preguntando si estábamos abiertos. Sin embargo, empecé a notar algo inquietante. Cada noche, exactamente a las 2:35 am, las luces parpadeaban brevemente y las cámaras mostraban estática durante exactamente 3 minutos. Los eventos extraños comenzaron de manera sutil. Primero, fueron los inventarios que no cuadraban. Cada mañana faltaban exactamente 3 unidades de diferentes medicamentos, siempre de estantes distintos. Cuando revisaba las grabaciones de seguridad, las cámaras mostraban interferencia precisamente en los momentos en que ocurrían las desapariciones. Luego empecé a notar a un cliente recurrente, un hombre alto y delgado, que siempre vestía un traje gris y usaba lentes oscuros, incluso de noche. Venía 3 veces por semana, siempre a las 2:30 am, y compraba exactamente 3 artículos diferentes cada vez. Lo perturbador no era su rutina, sino que las cámaras nunca lograban captar su rostro. En las grabaciones, su cara aparecía siempre distorsionada o borrosa. Los demás empleados parecían incómodos cuando mencionaba al hombre del traje gris. La cajera del turno vespertino, María, finalmente me contó que ese cliente había estado viniendo durante años, mucho antes de que cualquiera de nosotros comenzara a trabajar allí. Según ella, siempre compraba medicamentos que supuestamente estaban descontinuados, pero que misteriosamente aparecían en el inventario justo antes de sus visitas. Una noche, mientras limpiaba el mostrador, encontré una receta que él había dejado olvidada. Estaba escrita en un idioma que no pude reconocer, y los números que aparecían en ella formaban secuencias que me resultaban inquietantemente familiares. Cuando intenté buscar el nombre del médico que la había firmado, descubrí que había fallecido hace más de 30 años. La verdad comenzó a revelarse cuando encontré un viejo archivo en el sótano. Contenía reportes de incidentes extraños que se remontaban a la apertura de la farmacia en 1992. Todos mencionaban al mismo cliente del traje gris y estaban relacionados con el misterioso código 235. Los reportes describían eventos inexplicables,
medicamentos que se multiplicaban solos, recetas escritas en lenguas muertas, y empleados que aseguraban ver sus propios reflejos moverse de forma independiente en los espejos. Entre los documentos, había una serie de fotografías en blanco y negro que mostraban al hombre del traje gris a lo largo de los años. Lo perturbador era que su apariencia no había cambiado en absoluto. Mismo traje, misma postura, misma distorsión donde debería estar su rostro. En el reverso de cada foto había anotaciones con fechas y números que coincidían con los días en que habían desaparecido medicamentos. Una noche, mientras organizaba el inventario, descubrí algo aún más inquietante. Los números de lote de los medicamentos que desaparecían formaban un patrón. Cuando se decodificaban usando un antiguo sistema farmacéutico, revelaban coordenadas geográficas. Cada ubicación correspondía a una farmacia que había cerrado, misteriosamente después de recibir visitas del hombre del traje gris. El gerente, Ricardo, finalmente me confesó parte de la verdad cuando le mostré mis descubrimientos. La farmacia Roosevelt no era solo un negocio, era parte de una red más grande, un sistema de distribución para algo que él llamaba medicamentos alternativos. El hombre del traje gris no era un cliente, era un supervisor, asegurándose de que el inventario especial se mantuviera en movimiento. Todo cambió la noche que decidí seguir al hombre del traje gris. Después de su habitual visita a las 2:30 am, lo vi dirigirse hacia el callejón trasero de la farmacia. Lo que presencié desafió toda lógica. El hombre sacó 3 frascos de medicamentos de su maletín, los colocó en el suelo formando un triángulo y comenzó a recitar algo en un idioma que hacía que me dolieran los oídos. Los frascos comenzaron a brillar con una luz antinatural, y el aire alrededor de ellos se distorsionó como si fuera líquido. De repente, donde estaban los frascos, apareció una especie de puerta o portal. A través de ella pude ver lo que parecía ser otra farmacia, pero todo estaba al revés, y los colores eran imposibles de describir. El hombre del traje gris se volteó hacia mí, y por primera vez pude ver lo que había detrás de sus lentes oscuros. No tenía ojos, solo vacío. Esa misma noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, descubrí algo aterrador. En el video, no solo aparecía yo siguiendo al hombre, sino también otras versiones de mí mismo, todas realizando acciones ligeramente diferentes. Era como si cada decisión que podría haber tomado estuviera ocurriendo simultáneamente, y todas las versiones de la realidad se estuvieran superponiendo. Ricardo me encontró en la sala de seguridad y me explicó la verdadera naturaleza de nuestro supervisor. Los medicamentos que compraba no eran para consumo humano. Eran componentes de un elaborado sistema que mantenía la estabilidad entre diferentes realidades. Cada farmacia en la red era un punto de anclaje, y el código 235 era una advertencia de que la barrera entre realidades se estaba volviendo demasiado delgada. La situación se deterioró rápidamente después de esa noche. Los parpadeos de las luces a las 2:35 am se volvieron más largos, y comenzaron a aparecer grietas en las paredes que parecían moverse cuando nadie las miraba directamente. Los clientes regulares empezaron a reportar efectos extraños después de tomar sus medicamentos, sueños compartidos, recuerdos de vidas que no habían vivido, y la sensación de que el tiempo no fluía de manera normal. Una madrugada, mientras atendía a un cliente, noté que su reflejo en el cristal del mostrador realizaba movimientos diferentes a los suyos. Cuando lo mencioné, él me miró confundido. Podía ver su propio reflejo comportándose normalmente. Fue entonces cuando comprendí que cada persona estaba experimentando una versión ligeramente diferente de la realidad, y todas estas versiones estaban comenzando a colisionar. El hombre del traje gris apareció fuera de su horario habitual, luciendo más agitado de lo normal. Por primera vez, habló directamente conmigo. Las barreras se están rompiendo. Demasiadas realidades están convergiendo. El código 235 ya no será suficiente. Antes de que pudiera responder, desapareció, dejando tras de sí 3 frascos que contenían un líquido que parecía ser pura oscuridad embotellada. Esa noche, el intercomunicador sonó por primera vez en meses. Código 235, código 235, código 235. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, y las cámaras de seguridad mostraban imágenes de la farmacia desde ángulos imposibles. En los monitores podía ver versiones diferentes de mí mismo, todas realizando acciones distintas en mi lo que parecían ser diferentes líneas temporales. Esta noche es mi último turno en la farmacia Roosevelt, aunque noche ya no significa lo mismo que antes. El tiempo ha comenzado a comportarse de manera errática. A veces un minuto dura horas.
y otras veces pasan horas en lo que parece un segundo. Los medicamentos en los estantes cambian constantemente, aparecen y desaparecen, se transforman en versiones de sí mismos de otras realidades. El hombre del traje gris no ha regresado, pero ahora veo otros como él, figuras distorsionadas que se mueven entre los estantes, cada una supervisando su propia versión de la farmacia en diferentes realidades. Los clientes que entran ya no son solo de nuestro mundo. Algunos vienen de realidades donde la física funciona de manera diferente, donde los colores tienen sonidos y los sonidos tienen peso. He comenzado a entender mi verdadero papel aquí. No fui contratado como farmacéutico, fui elegido como guardián de una de las últimas barreras entre realidades. Los medicamentos que vendemos no solo curan enfermedades físicas, sino que mantienen el tejido mismo de la realidad unido. Cada venta, cada transacción, es parte de un delicado equilibrio que evita que los diferentes universos colapsen entre sí. Mientras escribo esto, puedo ver otras versiones de mí mismo haciendo lo mismo en realidades paralelas. Todos escribimos la misma advertencia. Si alguna vez entras a una farmacia nocturna y escuchas el código 235, no huyas. Ya eres parte de algo mucho más grande que tú mismo. Los medicamentos seguirán desapareciendo, el hombre del traje gris seguirá haciendo sus rondas, y las realidades seguirán superponiéndose. Después de todo, alguien tiene que mantener el equilibrio, incluso cuando la realidad misma comienza a desmoronarse. Mi nombre es Laura Vázquez y comencé a trabajar en la Farmacia Sur hace exactamente 2 meses y 28 días. El edificio es una estructura antigua de 2 pisos, ubicada en la esquina de una calle comercial, que se vuelve inquietantemente silenciosa después del anochecer. Acepté el trabajo de farmacéutica nocturna principalmente por el sueldo, que es considerablemente mayor al del turno diurno. El gerente, don Ernesto, me dio una orientación extrañamente específica sobre los protocolos nocturnos. Nunca abras el archivero gris después de medianoche, me advirtió con una seriedad que me pareció exagerada en ese momento. Y más importante aún, nunca aceptes recetas escritas a mano que vengan en papel amarillo. Cuando le pregunté el motivo de estas reglas, simplemente murmuró algo sobre políticas antiguas y cambió de tema. La farmacia tiene un diseño peculiar, un mostrador principal de madera oscura que ha absorbido décadas de historia, estantes metálicos que crujen con el menor cambio de temperatura, y un sistema de iluminación fluorescente que nunca parece funcionar correctamente en ciertas áreas. El archivero gris mencionado por don Ernesto está ubicado en una esquina alejada, cubierto por una fina capa de polvo que nadie se atreve a limpiar. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes notables, algunos clientes habituales comprando medicamentos para la presión, trabajadores nocturnos buscando analgésicos y las ocasionales emergencias de madrugada. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando empecé a notar un patrón en ciertos clientes que solo aparecían después de medianoche. Todos llevaban recetas en papel amarillo. La primera receta en papel amarillo llegó en manos de una mujer mayor que vestía un abrigo demasiado grueso para el clima. Su rostro estaba parcialmente oculto por una bufanda, pero lo que más me inquietó fueron sus manos, pálidas y con dedos inusualmente largos, que dejaron marcas húmedas en el papel cuando me lo entregó. Con el paso de los días, las recetas amarillas se volvieron más frecuentes. Todas compartían características similares, una caligrafía elegante pero imposible de leer, firmas de médicos que no aparecían en ninguna base de datos, y nombres de medicamentos que sonaban más a conjuros que a fármacos. Lo más perturbador era que, inexplicablemente, siempre encontraba estos medicamentos en el inventario, aunque no recordaba haberlos recibido nunca. El sistema informático comenzó a mostrar anomalías durante estas transacciones. La pantalla parpadeaba con códigos de error que desaparecían demasiado rápido para leerlos, y los recibos se imprimían con símbolos extraños en los márgenes. Cuando intentaba revisar el registro de ventas al día siguiente, todas las transacciones con recetas amarillas habían desaparecido. Una noche, mientras limpiaba el mostrador, encontré una de las recetas amarillas que aparentemente se había caído. Al examinarla bajo la luz, noté que el papel parecía pulsar sutilmente, como si tuviera vida propia. Las letras parecían moverse cuando no las miraba directamente, y el papel emanaba un olor dulzón y metálico que me recordaba a sangre vieja. La verdad comenzó a revelarse una noche cuando, desafiando la advertencia de don Ernesto, abrí el archivero gris después de medianoche. Dentro encontré cientos de expedientes organizados cronológicamente, todos relacionados con las misteriosas recetas amarillas. Los reportes databan de décadas atrás, describiendo encuentros similares a los que yo estaba experimentando. Cada expediente contenía fotografías de los clientes que presentaban estas recetas,
Las imágenes eran inquietantes. Rostros borrosos, extremidades demasiado largas o en ángulos imposibles, y sombras que parecían moverse incluso en las fotos estáticas. En algunas fotografías más antiguas, los clientes aparecían parcialmente, transparentes, como si estuvieran desapareciendo gradualmente. Los reportes también incluían análisis de los medicamentos dispensados. Las fórmulas químicas no seguían ninguna lógica conocida, y los efectos descritos desafiaban toda comprensión médica. Algunos pacientes reportaban poder ver a través de las paredes después de tomar las medicinas. Otros describían sueños compartidos con extraños, y algunos aseguraban que podían recordar eventos que aún no habían ocurrido. El último expediente contenía una revelación aterradora, una lista de todos los farmacéuticos nocturnos que habían trabajado allí. Cada uno había durado exactamente 3 meses en el puesto antes de convertirse en uno de los clientes de las recetas amarillas. Mi nombre estaba al final de la lista, junto con una fecha, mañana. Decidí confrontar a don Ernesto con mis descubrimientos. Lo encontré en su oficina, revisando antiguos registros con una expresión preocupada. Al verme con los expedientes en las manos, suspiró profundamente y comenzó a revelar la verdadera naturaleza de la Farmacia Sur. El edificio, me explicó, no era solo una farmacia. Era un punto de encuentro entre nuestro mundo y otro lugar, una dimensión donde las leyes de la física y la medicina funcionaban de manera diferente. Las recetas amarillas eran solicitudes de ayuda de seres que existían entre ambas realidades, atrapados en un limbo perpetuo. Los medicamentos que les vendíamos no eran realmente medicinas, sino anclas temporales que les permitían mantener una forma física en nuestro mundo. Cada farmacéutico nocturno era cuidadosamente seleccionado por su capacidad para percibir esta realidad alternativa. El periodo de 3 meses no era coincidencia. Era el tiempo que tardaba nuestra realidad en comenzar a fusionarse con la de ellos. Mientras hablábamos, noté que las sombras en su oficina se movían de manera antinatural, y su voz parecía provenir de diferentes direcciones al mismo tiempo. Don Ernesto ya no era completamente humano. Había sido uno de los primeros farmacéuticos nocturnos, y ahora existía en ambas realidades simultáneamente. Los cambios comenzaron a manifestarse en mí esa misma noche. Mi reflejo en los espejos empezó a moverse con un ligero retraso, y podía ver sombras de eventos que aún no habían ocurrido. Los clientes regulares comenzaron a evitar mi mirada, como si percibieran que algo en mí ya no era completamente humano. Las recetas amarillas ahora me parecían perfectamente legibles, revelando fórmulas imposibles que de alguna manera tenían sentido en mi mente transformada. Podía ver la verdadera forma de los clientes nocturnos. Seres de geometrías imposibles, que usaban formas humanas como máscaras temporales. El archivero gris comenzó a llamarme durante las noches, susurrando secretos sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Aprendí que cada medicamento dispensado alteraba sutilmente el tejido de la existencia, y que cada transacción era parte de un elaborado ritual que mantenía el equilibrio entre los mundos. Los otros empleados notaron los cambios en mí, pero nadie se atrevía a mencionarlos directamente. Durante el cambio de turno, podía sentir sus miradas nerviosas y escuchar sus susurros preocupados. Sabían que pronto me uniría a las filas de los clientes nocturnos, como tantos otros antes que yo. Esta es mi última noche como farmacéutica humana. Mis manos ya son más pálidas y largas, y puedo sentir cómo mi percepción de la realidad se distorsiona cada vez más. Las paredes de la farmacia parecen respirar, y puedo ver los hilos invisibles que conectan cada medicamento con las vidas que está destinado a alterar. He preparado mi propia receta amarilla, escribiendo con una caligrafía que mis dedos ahora conocen instintivamente. El papel pulsa con vida propia mientras escribo, absorbiendo mi humanidad restante con cada palabra. Pronto, seré yo quien entre a la farmacia en busca de los medicamentos que mantienen mi forma física en este plano de existencia. A quien encuentre estos expedientes. Si estás leyendo esto y acabas de empezar como farmacéutico nocturno, entiende que no somos víctimas de una maldición, sino participantes en algo mucho más grande que nosotros mismos. Cada receta amarilla es un grito de ayuda de alguien atrapado entre realidades. Y cada medicamento dispensado es una pequeña misericordia en un universo infinitamente más complejo de lo que imaginamos. El reloj marca las 11:59 p.m. y puedo sentir el cambio final acercándose. Las luces parpadean mientras escribo estas últimas palabras, y mi reflejo en la pantalla de la computadora ya muestra mi verdadera forma. La Farmacia Sur necesitará un nuevo farmacéutico nocturno mañana, y el ciclo continuará, como lo ha hecho durante décadas. Después de todo, alguien debe estar aquí para dispensar misericordia a aquellos que existen en los márgenes de la realidad.